Buenos días, bienvenidos al ciclo de capacitación de Century 21 Bolivia. En esta oportunidad tendremos tips para asesores exitosos. ¿Qué veremos en esta oportunidad? ¿Por qué soy un asesor inmobiliario? ¿Qué condiciones se requieren para ser asesor inmobiliario? ¿Cuáles son los conceptos más importantes que deben considerarse para ser un asesor inmobiliario? Empezamos a entrar al tema de cuánto vale mi tiempo, que el tiempo es dinero. Ahí vamos a ver distintos conceptos que refieren al manejo de tiempo. Vamos a tener una breve introducción al manejo del CRM como concepto y también a la herramienta CRM muy introductoria. Vamos a mostrar 4 herramientas útiles para manejo de tiempo de nuestros asesores y terminamos la sesión de hoy con tips exitosos de buenas prácticas de asesores C21. Primer tema que vamos a ver es ¿por qué soy un asesor C21 Bolivia? Tenemos varias razones por las cuales muchas de las personas que somos asesores han ingresado a la franquicia. Veamos algunas de ellas, por qué somos y por qué no somos. Algunos de los motivos para ser asesor C21 son: primero, quiero emprender en una franquicia exitosa. He visto ejemplos de amigos o conocidos que han trabajado o están trabajando en el rubro y están trabajando en Century 21 y les está yendo de una manera excepcional. Están teniendo buenos resultados, están teniendo ingresos que me gustaría replicar. El otro concepto es que posiblemente creo que tengo las condiciones requeridas y el expertise necesario. ¿A qué se refiere con las condiciones requeridas? Lo primero es que tengo un auto, un celular, una computadora, tiempo, contactos. Tengo un fondo de unos 3 a 6 meses que me permitan mantenerme mientras genero la cartera necesaria, ya sea captaciones o algunas colocaciones, a medida que voy aprendiendo y cursando la curva de aprendizaje que se necesita para este negocio. Referente al expertise necesario, en algunos casos lo que se necesita son ciertas habilidades blandas que tienen que ver con conocimientos comerciales, sobre todo. Tener un tema de haber estado atendiendo clientes en algún proceso comercial, inclusive gente que tiene experiencia en banca, que tiene que ver con créditos, que atiende clientes bancarios, por ejemplo, son buenos perfiles para este tipo de negocios. Gente que ha tenido otras empresas también, indudablemente, ¿no? Gente que ha tenido relacionamiento comercial, experiencia en ventas, no necesariamente como vendedor, son interesantes en este sentido. En el punto de que quiero libertad económica, se refiere a la diferencia entre libertad económica y tranquilidad económica, ¿no? En algunos casos se llama tranquilidad económica. ¿Cuál es la diferencia? La libertad económica se refiere a un puesto no dependiente, que uno tiene la libertad de hacer un trabajo en el cual recibe ingresos no mensualizados y no por un trabajo estable, sino por tu propio esfuerzo. En otras palabras, un emprendedurismo. Esto es lo que es una franquicia C21 para un asesor. Eso es una empresa unipersonal en la cual los resultados están directamente relacionados a tu trabajo, a tu esfuerzo, a tu talento. Uno de los requisitos que C21 recomienda tener es ser estructurado, ser ordenado, tener agendado mis actividades semanales, mensuales, tener un plan de negocios anualizado, saber qué voy a hacer cada semana, cada mes, tener temas económicos resueltos, tener mi presupuesto, etcétera, etcétera. Y el otro tema es ser extrovertido, no tener miedo a hablar, poder trabajar en equipo, tener facilidad de habla, facilidad de conectarse con gente. Son temas que son importantes para el perfil de asesor C21 que se necesita. Otro tema muy importante es querer progresar según mi esfuerzo y talento. Eso es un tema muy importante para el tema del emprendedor. Y el último punto tiene que ver con uno de los objetivos que tiene C21 a nivel internacional. Estar 121% seguro que el rubro y la marca son de clase mundial. Ya sabemos que Century 21 es la red inmobiliaria más importante en Bolivia
Esta misma red a nivel Latinoamérica está creciendo a pasos agigantados y todos estamos viendo que el mercado inmobiliario en Santa Cruz en particular y en Bolivia también crece en épocas de crisis, crece. Hay movimientos inmobiliarios, entonces estamos en el rubro correcto. ¿Cuáles serían algunos de los motivos para no ser asesor Century 21? El primero, que se está dando mucho en esta ocasión: tengo una necesidad económica de corto plazo imperiosa y necesito ingresos rápidamente. Este es un negocio que no brinda sueldos mensuales. No voy a tener ingresos a corto plazo en 20 días, 15 días, a menos que haga una operación realmente importante. Otro tema es que no tengo condiciones mínimas para hacer este trabajo. No poseo un auto, no tengo computadoras, no sé manejar bien el celular, no tengo un fondo de maniobra para unos 4 o 6 meses. Esto quiere decir que tendría que tener el suficiente colchón económico para cubrir mis gastos personales para los próximos 3 o 6 meses por lo menos. No tengo tantos contactos por mi rubro anterior o mi oficio. No tengo contactos empresariales ni contactos laborales que me permitan hacer una red. Todos sabemos, los que somos asesores, que lo más fuerte de Century 21 es la red de contactos que tiene uno personalmente y la red de oficinas con asesores, con más de 1,100 asesores que existen. La red es una fortaleza tremenda. Otro tema es que puede ser que yo sea introvertido, me cuesta hablar con la gente, no me es fácil conectarme con personas, no soy muy cómodo en ofrecer, en vender, no tengo esas habilidades. El otro tema es que no tengo tiempo total para dedicarme a esto. Estoy haciendo otra cosa y de paso voy a hacer estos trabajitos de Century, de asesor. Voy a hacer algún esfuercito cuando tenga tiempo, después de las 4 de la tarde. Este no es un trabajo para tiempo parcial, requiere tiempo total. Que yo pueda disponer de algunos tiempos a mi criterio, por ejemplo, tener que ir a un dentista o algún tema personal que requiera, obviamente, pues no tengo que marcar, no tengo que ir a una oficina de 8 a 12 y de 2 a 6, pero indudablemente requiere mucho más del tiempo de las 8 horas que se trabaja en el día. Eso denlo por seguro, porque uno gana de lo que trabaja las horas del mes. Acuérdense que su tiempo es lo que los hace ganar dinero, el tiempo que uno le dedica. Y la otra es que tengo otra ocupación, ¿no? Aparte de ser Century 21, me dedico a otro tema, vendo otras cosas o atiendo otro negocio y solamente le voy a dedicar una parte del tiempo. El último punto que es sumamente importante de considerar es que mentalmente busco seguridad económica y lo que realmente estoy necesitando es un trabajo estable. Y veo esta oportunidad de ser asesor Century simplemente para estar haciendo algo mientras busco un trabajo estable y consigo un trabajo formal. Esta situación realmente es incómoda, es complicada, porque indudablemente la mente no se enfoca en hacer una capacitación correcta, en enfocarme en el trabajo que tengo que hacer, porque mi prioridad es la seguridad económica. Mi prioridad es ir a entrevistas de trabajo y tratar de conseguir un trabajo mensualizado, remunerado mensual, porque en realidad lo que necesito es una seguridad económica. Estos son motivos para no ser asesor C21. En esta diapositiva vamos a hablar si dejo dinero en la mesa. Este concepto se refiere a las oportunidades que me brinda el negocio en el que estamos. Para todos, este año 2023 se considera que hay entre 14 y 15 millones de dólares en comisiones brutas. Estamos hablando del famoso 4% que se va a dar en el mercado inmobiliario formal de Santa Cruz. Esto quiere decir trabajos con inmobiliarias sobre todo. ¿Cuánto es el mercado inmobiliario que se estima va a mover Century 21 en el año 2023? Entre 8 a 10 millones de dólares. Este es el dinero que está sobre la mesa y que asesores C21 van a captar en ese 4% de comisión bruta.
Pareciera mucho, ¿no es cierto? Sin embargo, para todos les recuerdo que 7.4 fue la facturación de comisiones brutas del año 2022 en Century, ¿no? Por lo tanto, de 8 a 10 es muy razonable, tomando en cuenta que, aunque ustedes no lo crean, la crisis hace que el movimiento inmobiliario aumente. Y no solamente eso, bajan los precios por un tema de requerimientos y necesidades, y al bajar precios hay mayor demanda porque hay mayor oferta. Entonces el mercado se mueve más. En otras palabras, señores asesores y colegas, estamos frente a una mesa que tiene entre 8 y 10 millones de dólares de comisiones brutas para asesores C21. En esta diapositiva vamos a ver algunas de las metas que tiene Century 21 Bolivia para la gestión 2023. Empezamos con asesores. La meta es de 1.100 asesores hasta final de esta gestión del 2023. Como ven en el gráfico, ya para abril de 2023, Century 21 Bolivia contaba con 1.037 asesores. Cuando hablamos de oficinas, la meta era de 65 oficinas hasta el final de la gestión 2023. Sin embargo, la oficina 63 fue inaugurada, fue abierta en abril de 2023. A su vez, en el tema de facturación, la meta final de facturación total es de 10 millones de dólares hasta el final de la gestión. En este sentido, tenemos muy en claro que Century 21 Bolivia siempre tiene metas altas para cumplir y objetivos que lograr. Como un resumen de esta sección, podemos hablar que el costo de oportunidad es el costo de la alternativa que dejé de tomar cuando tomé otra decisión. En otro sentido, ¿qué otra cosa estaría haciendo si no eligiera ser asesor C21? ¿Qué oportunidades estaría perdiendo? Indudablemente, cuando uno pone todos los puntos expuestos con relación, por ejemplo, al tema de oportunidades empresariales, al tema de tener libertad económica, al tema del potencial de ingresos que uno puede tener, 121%, la opción de Century 21 es grande, es la mejor. Indudablemente, muchos de los puntos a considerar que tienen que ver con la diferencia entre seguridad económica y libertad económica tienen mucho que ver en tomar esta decisión. Sin embargo, los alentamos con estas capacitaciones a prepararse de la mejor manera para que su costo de oportunidad sea cero y que su mejor decisión haya sido ser asesor Century 21. Repasemos algunos conceptos importantes que debemos saber para tener éxito en nuestra gestión como asesores. En este nuevo escenario que se nos plantea, tenemos que considerar estos temas. Es una empresa que lleva tu nombre. Ahora tu nombre está asociado a una empresa. Segundo punto, es necesario cambiar el chip de empleado a empresario individual o emprendedor. Tercer punto, la planificación es la base del éxito para todo asesor. ¿Dónde se ve reflejada esta planificación? En un plan de trabajo mensual y en un presupuesto mensualizado, pero anual, real, con los datos correctos, sin mentirse personalmente. Y lo otro, hay que entender que los ingresos son por resultados, ya no viene un sueldo mensual. Uno de los principales conceptos que tenemos que conocer es saber quién es nuestro cliente. Century 21 tiene como modelo clientes de alta gama, clientes del nicho C1, el cliente de mayor ingreso en la región. Eso tiene que ver mucho con nuestro perfil de empresa y a quienes apuntamos y los nichos de negocio a los cuales apuntamos. Para eso tenemos que preguntarnos, ¿dónde vendemos? ¿Qué nos está pidiendo hoy el cliente que le vendamos? ¿Y dónde tenemos que ir hoy a vender a diferencia de hace unos 5 o 10 años quizás? Para eso es muy importante conocer los perfiles de clientes, los dos tipos de clientes que tenemos, que los vamos a ver en la siguiente lámina. El negocio inmobiliario tiene dos tipos o perfiles de cliente. Está el perfil inversor y el perfil familiar.
Expliquemos cada uno de ellos y cuál es el más importante. El perfil inversor se refiere a un cliente que está acostumbrado a la palabra plusvalía, a margen de ganancia, a retorno de inversión. Este cliente lo que más ve son retornos de inversión que le da una adquisición. Esto quiere decir cuánto va a aumentar el precio del bien que va a ganar para que el dinero trabaje para él. Este tipo de cliente lo que busca es que su dinero trabaje para él. Busca generalmente solamente el tema de la plusvalía, y generalmente este tipo de cliente hace negocios cada 7 a 10 meses. ¿Por qué? Porque hace trabajar su dinero. En cambio, el perfil del cliente familiar tiene una diferencia concreta. Generalmente la mayoría de las campañas publicitarias que son de casas, bienes inmuebles se refieren a este perfil familiar. ¿Por qué? Porque es un negocio aspiracional. Es cuando uno se compra una casa para uno, para vivir. ¿Cada cuánto uno se compra una casa? A lo sumo 2 veces en la vida se compra una casa. ¿Y cuál es el otro factor muy importante para considerar en este cliente? Al ser para uno, busca la mayor cantidad de beneficios y servicios que pueda pagar con el dinero que dispone. El otro factor es que como es un cliente que va a vivir ahí, lo más probable es que tenga necesidad de un crédito bancario financiero. Por lo tanto, tiene que saber cuánto va a ser su cuota, si le va a dar su cuota para pagar, su capacidad de pago de crédito. Además, va a ver qué tan lejos está de su trabajo, del colegio, qué tan cerca están supermercados, hospitales, clínicas, barrios, lo que sea, lo que necesite. Y otra cosa, va a ser muy selectivo en el tema de ver diferentes opciones. ¿Por qué? Porque es una compra de vez en cuando. Este cliente compra 1 o 2 veces en la vida. Por lo tanto, es un cliente difícil. Entonces, ¿cuál es el perfil que más deberíamos buscar? El cliente inversor. El ejemplo más claro que estamos teniendo ahorita, vemos en nuestras captaciones de Century 21 una gran cantidad de requerimientos de departamentos en Equipetrol, sobre todo para poner en alquiler para el tema de Airbnb, por ejemplo. Ese es el típico cliente inversor que nos está buscando para vender, para comprarnos y poder poner en alquiler, ya sea en Airbnb o en alquiler, esa inversión. Ese cliente es recurrente. Compra una vez, al año compra otro, vende, hace que su plata trabaje para él. Estos 2 tipos o perfiles de cliente hacen que nuestras publicidades y nuestros mensajes sean totalmente diferentes dependiendo del inmueble que he captado. Muchas personas cometen el error de solamente apuntar al cliente familiar cuando realmente el cliente más rentable para nosotros es el cliente inversor. Una de las grandes ventajas de trabajar en una red tan fuerte como Century 21 es la información que se cuenta. La información es poder. Miren el informe de cierres de operaciones del año 2022 de Century 21. Se los trataré de explicar. Los porcentajes que ven en negro son los porcentajes por zona que se han comercializado en Century 21. Por ejemplo, el 7% de las operaciones se hicieron en el Urbo, el 53% de las operaciones se hicieron en el norte, el 21% de las operaciones se hicieron en Equipetrol, el 3% de las operaciones se hicieron en el centro, el 2% de las operaciones se hicieron en el este, el 4% de las operaciones se hicieron en el sur y el 11% de las operaciones se hicieron en la zona oeste, pero esto incluye Las Palmas y la avenida a Cochabamba. El color amarillo simboliza el porcentaje de alquileres y el valor en rojo simboliza el porcentaje de ventas. Esto quiere decir, si uno empieza a analizar estos números, vemos que la zona norte es la zona con mayor cantidad de operaciones de Century 21, no así Equipetrol y mucho menos el Urbo, por dar un ejemplo. También podemos analizar que la zona este está muy poco trabajada,
aun cuando la parte comercial de negocios, de puestos comerciales y demás cuestiones, tienen un valor similar en alquiler a lo que sería Equipetrol o inclusive el Urubó. Es un nicho no trabajado, lo mismo que la zona sur. Estas son algunas de las características que tenemos al poder analizar información que nos brinda la franquicia. Tener nichos de mercado no atendidos, nichos de mercado saturados, en los cuales podemos hacer una planificación más eficiente de nuestros recursos. En esta diapositiva vamos a empezar a hablar de que el tiempo es dinero. Mi tiempo y el que le dedico a nuestro trabajo es el que me tiene que generar mis ingresos. Por lo tanto, de ahora en más, todas las referencias que tengan que ver con ganar dinero tienen que ver en relación al tiempo que le dedico para ello. Preguntas que tenemos que hacernos. ¿Cuánto cuesta mi tiempo? ¿En cuánto está valorada mi hora de tiempo? En el tiempo necesario, en los trabajos normales laborales, es bastante sencillo. Divido mi sueldo que recibo por 160 horas, que son las horas laborables que se tienen en el mes. Ese cálculo lo puedo hacer. Sin embargo, ¿cuánto sería mi tiempo cuando yo hago trabajos por mi cuenta? Una relación específica es el trabajo que hacen los consultores, por ejemplo, que cobran por hora. Un consultor por decir algo, de SAP, un consultor organizacional, en algunos casos ganan $100 la hora, $50 la hora. Un profesor de Excel en Santa Cruz cobra de $20 a $25 la hora, etcétera, etcétera. En ese sentido, yo tengo que saber cuánto vale y cuánto cuesta mi tiempo, que son dos cosas diferentes. El otro concepto que tengo que referir es cuánto quiero ganar. Para ello, hay un curso específico que es el plan de negocios para cada asesor. Tenemos un curso específico que se llama Plan de Negocios para cada asesor, donde no solamente se hace un plan de acción, o sea, qué se hace semanalmente y mensualmente, sino que se hace un presupuesto mensualizado anual de cuánto quiero ganar. Ese curso va a ser dado prontamente. Los otros conceptos que tenemos que entender es mi productividad. ¿Cuántas horas productivas tengo diarias o semanales? ¿Cuánto tiempo diariamente le dedico? ¿Cuántas horas diariamente le dedico a mi trabajo? Si trabajo sábados y domingos, si trabajo continuo, etcétera, etcétera. Lo otro que tengo que saber es si realmente gano, ¿no? Si realmente consigo ingresos, porque recordemos que si no cerramos operaciones, no ganamos. No nos pagan por estar sentado en una silla o no nos pagan por cumplir un horario. En ese caso, el tema de ingresos y costos va a estar en directa relación con nuestros resultados. Luego vamos a saber un poco del manejo del CRM, las próximas láminas, que tienen su relación con la agenda, con el pipeline o ya sea el embudo que estamos trabajando, y el forecast, que no es más que un presupuesto de ingresos. Luego vamos a ver en las siguientes láminas qué significa ratio de cierre y ciclo de venta. Dos conceptos muy importantes en el tema comercial es el concepto de ratio de cierre, que se refiere a cuántos prospectos tengo que atacar para poder cerrar uno de ellos. Un ratio de cierre de 5-1 es un ratio bastante razonable en nuestro mercado. Eso quiere decir que tengo que atacar a 5 clientes potenciales con la probabilidad más cierta de que uno cierre nuestro negocio. Obviamente estos ratios van a ser diferentes por el tipo de cierre que vamos a hacer. No es lo mismo un alquiler que una venta, y conceptualmente hablando no es lo mismo ir atrás de un tiburón, que puede ser una casa de $600, $800,000 en adelante, un dorado, que puede ser una casa entre los $300,000 y los $600,000, o una casa menor a estos valores, o una casa aún así menor de $100,000, que es una casa muy pequeña que no debería estar en el rango de nuestro negocio supuestamente. Asimismo está el otro concepto, que es el ciclo de venta. Es desde el primer contacto hasta que cierro el trato, desde el punto de vista de cierres de ventas, en algunos casos es entre 45 y 60 días si la operación no conlleva operación financiera. Todos sabemos que una operación financiera puede durar entre 1 a 2 meses. Generalmente una operación de 45 a 60 días para una venta normal de entre $150,000 y $250,000, $300,000 son entre 45 y 60 días, que puede alargarse a 3 meses. Una casa más grande puede tardar un poquito más. Los alquileres.
Un promedio de 15, 20 días hasta los 30 días debería ser un promedio razonable para un cierre de alquiler, siempre y cuando hayamos hecho la tarea. ¿Qué es hacer la tarea? Desde el primer momento tener la documentación al día, tener toda la información correcta, haber validado el uso de suelo, tener en cuenta quiénes son los que firman, etcétera, etcétera. Por lo tanto, recordemos estos dos conceptos muy importantes. El ratio de cierre, que varía según el vendedor, cuántos clientes potenciales tengo que atacar para asegurarme un cierre, y el ciclo de venta, cuánto tarda desde el primer contacto con el cliente hasta que lo cierre, cuánto es mi ciclo de cierre. Los próximos 3 diapositivas van a ser una breve introducción al concepto de Customer Relationship Management, que es el CRM. El CRM es un concepto a la cual se le ha aplicado una herramienta. El C21 Online tiene una herramienta de CRM muy útil, muy fácil de usar, muy práctica, que será motivo de otra capacitación posteriormente. En este caso vamos a hacer una breve introducción. El primer concepto que debemos mencionar es pipeline o embudo, un embudo de ventas. El embudo de ventas o pipeline se refiere a los diferentes pasos que hay según el concepto que estamos atacando. En este tema es la captación. ¿Qué significa el pipeline de captación y qué nos indica el CRM del sistema como datos de tiempos, o sea, de días a trabajar, que están relacionadas a lo esperable? Indudablemente estos datos pueden variar según el país, según el mercado, etcétera, etcétera. Pero para la captación, ¿qué nos dice el pipeline o el embudo del sistema? Que tenemos los siguientes pasos: un primer contacto, que son 2 días, una cita con el cliente, que son 3 días, una presentación de servicios, que es 1 día, un levantamiento de inventario, que es 1 día, un análisis de mercado comparativo, que son 5 días, una recopilación de documentos, que son 3 días, una elaboración del contrato, que son 2 días, una firma de contrato, que son 3 días, la publicación de la propiedad en el sistema, que son 2 días, y una colocación del rótulo o del letrero, que son 5 días. Estos serían los tiempos que deberíamos tardar en la captación con un cliente en la parte del sistema. Esos pasos que ven abajo son los pasos que están preestablecidos en el CRM del sistema. Sin embargo, el embudo, que es lo que está en el medio, nos dice clientes potenciales, contacto y presentación de servicios 6 días, inventario y AMC 6 días, recopilación de documentos 3 días, elaboración y firma de contrato 5 días y publicación de letrero 7 días. Todos sabemos que estos días pueden variar de acuerdo a lo que ustedes puedan hacer. Ese pipeline o ese embudo de captación nos da estos datos recomendados. Este que tenemos aquí es el pipeline de colocación. ¿Cuáles son los pasos que tenemos en este pipeline o este embudo de colocación? Un primer contacto que tenemos por 2 días, un perfilamiento del cliente por otros 2 días, una búsqueda de propiedades por 2 días, una visita a propiedades por 5 días, una elaboración de propuesta por 2 días, un periodo de negociación por 3 días, una firma de contrato por 5 días, una firma de escritura por 10 días y una entrega del inmueble por 2 días. No vamos a considerar en esta ocasión la entrega de escritura de 180 días que se da en México, es un requerimiento en México. Ahora, sin embargo, fíjense que nosotros podemos estimar nuestros tiempos de manera de nuestra experiencia que ya hayamos tenido. Y es importante que cada uno pueda tener un concepto específico de los días que se tarda en cada una de estas etapas de la venta en el tema de la colocación. Es interesante ver cómo el CRM de Century 21 que está implementado en el sistema nos da una guía y nos da unos pasos para tener un proceso exitoso. Y eso es algo que tenemos que considerar y tenemos que respetar. Los días pueden ser diferentes y podemos ir moviéndolos de acuerdo al periodo de maduración del cliente, a ver si es un cliente ya más trabajado y podemos ahorrar ciertos de estos días, podemos mejorar los tiempos. Sin embargo, estos días están en relación a una estadística que tiene Century 21. En esta diapositiva vamos a ver qué relación hay entre el funnel o embudo con la agenda. Si consideramos que los puntitos 2
9, 1, 5, 7 y 4 son cierres o son operaciones que se están trabajando en las distintas etapas, como ya vimos anteriormente. Entonces, ¿cómo deberíamos manejar nuestra agenda semanal para ver a qué le vamos a dar prioridad? En el caso que estamos viendo, el tamaño de los casos también tiene que ver con el monto de dinero que estamos conversando. En este sentido, todas las etapas pueden separarse en tres. Los casos potenciales son los que todavía no he tenido ni siquiera el primer contacto. Entonces es el punto 2, por ejemplo, el caso 2. Los prospectos son los que ya he hecho un primer contacto y hay al menos una primera intención de que podamos cerrar una operación. Ahí se considera un prospecto. Fui, lo visité al cliente potencial y en algún momento tenga la sensación de que es posible que podamos hacer algún trato, un negocio. Es prospecto. ¿Y cuándo se considera la shortlist? La shortlist es cuando ya estás en firma de contrato. Ya cuando ya has pasado los procesos, se ha quedado de cuenta el precio, está todo y solamente queda el último paso, que es cerrar. Entonces, desde ese punto de vista, en la posición de que esté mi operación, yo tengo que poner en mi semana, va a depender si es comienzo de mes, intermedio de mes o cierre de mes, a qué le voy a poner prioridad. En este caso, el caso 4 o la operación 4 que está a punto de cerrar, si estamos en la última semana de mes, por supuesto que va a ser mi prioridad. Tengo que estar, esta es la shortlist, entonces el lunes voy a atender el caso 4, por decirlo de alguna manera. El caso 1 lo puedo atender martes o miércoles, que es un monto interesante y lo tengo que ir trabajando para poder cerrarlo el próximo mes. Así se va llenando mi agenda, dependiendo mi prioridad de mis casos, en qué estado están y qué necesito hacer. La relación entre el funnel y la agenda es muy importante, ya que nos dice cómo voy a preparar la semana con relación al estado de mi funnel o de mi embudo, ¿no? Entonces, la priorización es vital en este caso, pero hay que verlo de la manera que maneja el embudo, que es el concepto que tiene el CRM. Cuando vos ves de forma de embudo los pasos y dónde están tus operaciones, tenés una mejor visión a la cual vas a poder priorizar. En el caso de la relación que hay entre el embudo y el forecast, o sea, el pronóstico de ingresos, es similar al anterior, solamente que en este caso se trabaja la parte de quarters que manejan los americanos. El quarter es un trimestre. Entonces, tenemos el funnel, que lo hemos visto ahí donde estamos, con los casos que tenemos con puntos, y decimos que, por ejemplo, para abril, ahora estamos en abril, por decir algo, en el ejercicio estamos en abril, el punto 7 y el 4 lo vamos a cerrar en este mes. El punto 7 y 4 van a entrar en el mes que estamos corriendo. En el ejercicio que está ahí en pantalla es abril. En mayo vamos a cerrar el 5 y el 13, ¿sí? Y el junio vamos a cerrar el 9 y el 2. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros vamos teniendo una perspectiva de ingresos que vamos a tener de comisiones, estamos hablando del 4%, los próximos trimestres. Tanto en Century como los americanos trabajan por quarters, o sea, por trimestres, porque es bien poco probable estar planificando o pronosticando ingresos mensuales. Si bien está aquí como una guía, pero el resumen y el ejercicio se hace por trimestre. Entonces se ve cuánto se hizo en el trimestre y luego se promedia. Es la mejor forma de hacer estos trabajos. ¿Por qué? Porque las operaciones no necesariamente son mensuales. Yo puedo tener 2 meses malos sembrando y el mes 3 hice una operación de $400,000 que me promedia esos 3 meses, por dar un ejemplo. En esta sección vamos a ver 4 herramientas que son útiles para el manejo eficiente de tiempo. Esta primera herramienta se llama MAN, es la mejor alternativa a un acuerdo negociado. Esta herramienta se enseña en el curso de Harvard de negociación estratégica, en el cual su base es win-win. ¿Por qué es importante este concepto de win-win? Porque nosotros, por más que atendamos a un solo lado de los clientes, al final de cuentas los dos son clientes, el captador y el colocador, por más que nosotros atendemos a uno. Por eso es importante considerar, cuando tengamos un cliente, tenemos que comentarle cuál es el precio de lista que él espera y hasta cuánto puedo negociar. Tengo que tener siempre 2 conceptos de precio, tanto para el cliente captador como para el comprador. ¿Por qué? Y así en el gráfico se está viendo.
El rango de negociación del vendedor, que es la parte de arriba, tiene un objetivo el vendedor, que es su precio de lista, pero yo tengo que saber hasta cuánto está dispuesto a bajar para que él esté satisfecho. Lo mismo sucede con el comprador. El comprador está dispuesto a pagar, hasta cuánto está dispuesto a pagar como máximo y cuál es su rango de precios que está. Eso causa una zona intermedia que se llama SOPA, que es zona de posible acuerdo positivo. Cuando tanto el comprador como el vendedor encajan en esta zona, en la cual como yo como asesor inmobiliario tengo la obligación de saber ambas zonas y puedo identificar esta zona de un posible acuerdo positivo, si el precio de cierre se da en una de estas zonas, indudablemente el vendedor va a tratar de ser lo más alto posible y el comprador lo más bajo posible. Ambos clientes van a estar satisfechos, van a tener una satisfacción. Por lo tanto, esto me genera relaciones de largo alcance, porque tanto el comprador como el vendedor vieron que el asesor inmobiliario trató de conseguir el mejor precio posible para ambos lados. Esto es un detalle muy importante para tener relaciones duraderas con nuestros clientes. Este concepto de Pareto es el famoso 80-20. Este concepto fue inventado por un italiano hace muchísimo tiempo. Para resumirlo, él habla de que el 20% de nuestros clientes nos generan el 80% de nuestros ingresos. A estos clientes que tengo que identificarlos, debo priorizar su atención y darles servicios diferenciados, atenderlos mejor. Los bancos son especialistas en esto. Los clientes corporativos son los que reciben un asesor específico para atenderlo. Un asesor corporativo bancario atiende no más de 8 a 10 clientes. Un concepto similar se debe dar en este caso. 20% de nuestros clientes nos generan el 80% de nuestros ingresos. 30% de los clientes B nos generan el 15% de los ingresos. Y 50% de nuestros clientes C nos generan apenas el 5% de nuestros ingresos. En caso de los clientes B, ¿por qué los debo cultivar? Porque son potenciales A. Son clientes que estamos empezando a conocerlos, pero tienen una potencialidad para crecer y ser A. Estos clientes debo cultivarlos. Ahora, ¿qué pasa con estos clientes C que apenas nos generan el 5% de los ingresos y nos generan el 50% de reclamos, pedidos, etcétera, etcétera? Generalmente esos clientes son los que tenemos que evitar. Es el cliente que te pelea la comisión, el cliente que no te quiere pagar la comisión, el cliente que cuando tenés que ir a visitar la casa no tiene tiempo porque está ocupado, qué sé yo. Es un cliente complejo, el cual es preferible no tenerlo. Nosotros tenemos que hacer un concepto que se llama Go No Go. El análisis Go No Go significa que yo como asesor debo también hacer un análisis del cliente al cual voy a comercializar. Ese cliente que es inflexible, que no quiere nada, que quiere la plata de una manera, que no quiere firmar la exclusividad, que da muchas peroratas y muchos bloqueos. Son este tipo de clientes que es más, el costo-beneficio sale negativo, porque es más lo que vamos a gastar, tiempo, dinero, esfuerzo, y tenemos un cliente que no colabora. Recordemos que este Pareto también se aplica a todos los negocios. Las oficinas, las oficinas Century también tienen lo mismo. Un 20% de asesores se consideran A, que serían los famosos Gold. Esa es la distribución más exitosa. Deberíamos tener un 30% de asesores B que nos generan el 15% de ingresos y vamos a tener un 50% de asesores C que son los que empiezan a trabajar y necesitan un tiempo de desarrollo. En el caso varía un poquito, en el caso de los consejos que da acá. ¿Por qué? Porque los asesores C, que son los asesores bronce, lo que se necesita no es desincentivarlos, sino necesitamos capacitarlos y ver la potencialidad para ir subiendo. Acuérdense que aquí no hay empleados, nadie es funcionario. Son empresas unipersonales en las cuales los brokers debemos darles el servicio de capacitación, acompañamiento, asesoría, etcétera, etcétera. Indudablemente, lo que sí se cumple en esto, y nos lo han dado en las capacitaciones de Century 21 Bolivia, entre un 30 a un 40% de los asesores que recién entran se retira al lapso de 3 meses, ¿no es cierto? Entonces, este es un proceso, vamos a decir, natural que se va dando. ¿Cuál es la meta de los brokers, de nosotros los brokers? Conseguir asesores y hacer una validación lo más eficiente posible al momento del ingreso para evitar tener asesores que se tengan que ir pronto o que se desmotiven rápidamente porque no es lo que ellos creen que es un ingreso inmediato, rápido y fácil. El siguiente método que les voy a explicar es un método que se llama método Down.
y está apuntado a tener reuniones eficaces que me permitan tener clientes satisfechos y dinero en mi bolsillo. ¿Qué significa esto? Este es un método eficiente para hacer un análisis go, no go, para saber si sigo o no sigo con un cliente potencial. Aplico estos 4 conceptos cuando tengo mi primera reunión con mi cliente. Pregunto sin miedo y pregunto a fondo para tener la información necesaria para saber si le voy a dedicar más tiempo y recursos a este cliente. Primera palabra del método Down, dólar, dinero. Primero tengo que averiguar si hay negocio, si el cliente tiene los fondos necesarios, en este caso si va a comprar, si está presupuestado lo que va a comprar, si se va a sacar un crédito para lo que va a comprar. Entonces, el primer concepto es saber si estoy con una persona que tiene los fondos necesarios para el negocio que estamos hablando. El segundo concepto es authority, o sea, autoridad. En el barrio dicen si estoy hablando con el dueño de los chanchos, si estoy hablando con las personas que firman, si estoy hablando con las personas que deciden, si tengo las firmas válidas, en caso si la compra es de una empresa, si tengo a todos los representantes de acuerdo en firmar, si me estoy captando por ejemplo, una casa que es una cuestión hereditaria, si todos los herederos están dispuestos a la firma correspondiente en el momento que se haya cerrado la operación. Para eso hago una carta compromiso de todos los firmantes que me firmen que si se llega al precio correcto, ellos están dispuestos a firmar la documentación final. Aquí también se hace la revisión de la documentación, si toda la documentación está en orden, si todo el tema impositivo está en orden, si todos los papeles están como corresponde. El tercer concepto que tengo que preguntar es when, ¿cuándo? Tengo que averiguar cuándo piensa el cliente tener el cierre o para cuándo lo necesita. Les voy a dar ejemplos concretos. Hay gente que por una cuestión de necesidad necesita vender su casa muy rápido. Esos son ventas rápidas, por lo tanto el precio debe bajar. Ese es un concepto. El otro concepto está cuando el cliente te dice, ok, te la doy mi casa para que la venda, pero no te dice, por ejemplo, que ahorita estamos, por ejemplo, en junio, te dice, mira, yo recién la puedo entregar en septiembre, porque estoy viendo de terminar de construir mi casa, por dar un ejemplo. Esos datos muchas veces uno no consulta. Tengo que preguntar para cuándo el cliente requiere que se haga la operación. Quiero saber si es una venta rápida. También me va a ayudar para mi forecast, porque si yo sé que es una casa que necesita ser vendida recién en octubre, no voy a estar empezando a hacer operaciones desde ahora, porque la mayoría de la gente quiere la casa inmediatamente. El último concepto de este método es need, necesidad. Y aquí interviene 2 conceptos. ¿Cuánto necesita el cliente vender o comprar? ¿Y cuánto quiere vender o comprar? Una cosa es querer y otra cosa es necesitar. El segundo concepto que tengo que saber es si nos necesita a nosotros para vender o comprar su inmueble. Esto tiene que ver, por ejemplo, con que si el cliente quiere o no quiere firmar la cláusula de exclusividad que nosotros normalmente requerimos. Esto mucho tiene que ver si el cliente quiere vender. La mayoría de las veces cuando el cliente solamente quiere vender, es una necesidad que no tiene que ver con una urgencia. A ver, me explico mejor. Muchas veces el cliente lo que quiere saber es si su casa vale o cuánto valdría su casa si él la pusiera en venta. Sí, podría venderla si aparece una oportunidad interesante y no sé qué cosa, pero realmente muchas veces no quieren venderla. Solamente están sondeando un precio para saber en cuánto está. Otra cosa es cuando una persona necesita vender su casa. En ese sentido, la necesidad va a variar el tema del precio, indudablemente. Desde luego, como tenemos principios de Century 21, nuestra intención es generar el mejor negocio para nuestros clientes. La mejor opción no es una cuestión de aprovecharse de la necesidad de la gente, ni mucho menos. Eso no hablaría bien de ningún asesor y mucho menos de la marca. Por lo tanto, la otra pregunta que tengo que hacer, ¿cuánto nos necesita a nosotros? O si el cliente ya tiene otras opciones o lo está ofreciendo con otras personas, etcétera, etcétera. El otro detalle, y aquí muchas veces va a ser un concepto que nos va a permitir si le vamos a dedicar más tiempo a un cliente, es preguntarle si nosotros somos su primera opción para la firma del contrato o para que nosotros lo ofrezcamos, o si él realmente lo que no quiere es pagar ese famoso 4% y lo que quiere saber es que le expliquemos algún método que le sirva o que le hagamos el AMC gratis o en algunos casos que le demos información gratuita de precios, etcétera, etcétera.
Todos estos conceptos tenemos que analizarlos por si acaso la primera reunión. Si podemos hacer este análisis de estas 4 palabritas, mi consejo es que agarren una hojita, yo lo hago en la mente, agarren una hojita cuando vayan a hablar con su cliente y pongan las 4 letras estas en vertical. Y vayan anotando en dólar, a ver si tienen la plata, qué sé yo. Y van haciendo un ejercicio, cuando se vayan acostumbrando, esto lo van a hacer mentalmente, y van a ver la cantidad de tiempo que les va a ahorrar cuando van a hacer un análisis y van a identificar que un cliente realmente no es potable, no es potencial, nos va a hacer perder el tiempo. Y muchas veces un cliente me puede hacer perder 2 meses de trabajo y no sale la cuestión porque al final no era la venta, no quiso bajar el precio, puso muchas condiciones, etcétera, etcétera. Esta herramienta es muy importante para el ahorro de tiempo y para seleccionar y hacer ese famoso análisis go, no go con un cliente potencial. Esta herramienta que se llama Matriz de Eisenhower es una herramienta que tiene más de 70 años de creación. Es una simple tabla que tiene 4 aspectos: lo urgente y lo importante, desde lo que es y no es. Un ejemplo muy sencillo: si vos tenés una operación que es urgente e importante, la recomendación es hacerla lo más pronto posible. Si vos tenés una operación que es urgente pero no es importante, lo que se recomienda es delegarla. Si vos tenés una operación que no es urgente pero sí es importante, lo que se tiene que hacer es planificar, agendarla y decir en tal fecha la voy a hacer antes de que se venza. Y cuando tengo una operación que no es urgente y no es importante, no hay que hacerla, no se debe hacer. Este ejercicio también se explica de una manera muy sencilla. En otras partes del mundo se explican con un vaso de vidrio, ¿no? Que hay 3 cosas que se cargan: unos círculos de acero de 1 centímetro de diámetro, grandes, unas más pequeñitas, unos pelotitas más pequeñitas y arena. Entonces, dependiendo qué pongo primero y qué priorizo, voy a llenar mis tiempos. En el ejercicio decía que lo más importante en ese vaso para llenar deberían ser las cosas familiares, las cosas importantes de la vida. Eran las pelotas grandes, las de 1 centímetro de diámetro. Las siguientes, las de 30 milímetros de diámetro, eran las cuestiones que son trabajos y temas puntuales que son importantes pero no son lo más importante. Eso se llena de segundo y va acomodándose luego del anterior. Y por último, el ejercicio indicaba que se podía poner arena en el tiempo que era excesivo, que era excedente. La arena eran los amigos, las diversiones, las salidas, etcétera, etcétera. El ejercicio decía que si yo pongo primero la arena, o sea, primero pongo los amigos y las cosas no importantes primero, cuando quiero poner lo otro que es más importante, no voy a tener tiempo para hacerlo. Ese ejercicio puede simularse en esta matriz de Eisenhower. Como todo mundo sabe, somos personas secuenciales. Muchas veces nos ponemos a hacer lo que se nos presenta en el momento. No priorizamos, nos cuesta mucho priorizar lo que tenemos que hacer. Entonces, esta matriz de Eisenhower nos educa a que cada vez que nos llegue una situación, piensa en esta matriz. ¿Es importante y es urgente? Sí, lo hago primero. Es importante, pero no es urgente, planifico cuándo hacerlo, pero lo agendo. Es urgente, pero no es importante, lo delego. No es urgente y no es importante, no lo hago. Uno de los que hacen muy bien este asunto son los japoneses, con sus métodos Lean Six Sigma, en los cuales priorizan lo más eficiente. La eficiencia es un concepto sumamente importante, sobre todo cuando somos libres económicamente, y va a depender de nuestras priorizaciones de nuestro tiempo, que es lo más valioso que tenemos para conseguir los resultados que queremos. Si perdemos el tiempo en cosas no urgentes ni importantes y las priorizamos antes de lo más importante, ese tiempo que perdemos en esas cosas no urgentes ni importantes nos van a pasar factura al momento de tener que pagar gastos que no tienen fondos para cubrirse. ¿Por qué? Porque no fuimos eficientes en nuestro manejo de tiempo. Lo último, pero no por ello no tan importante, algunos tips para asesores exitosos. Muchas de las herramientas que nos provee Century 21 están hechas para optimizar nuestro tiempo. Uno de ellos, por ejemplo, es nuestra gestión de agenda. Fuera ideal que lo manejemos en el CRM que ya tiene el sistema.
Como un corolario de este curso, vamos a dar algunos tips que vamos a repasar lo mejor de lo que hemos hablado en esta capacitación. Primero, nuestro negocio no es vender inmuebles, sino tener inmuebles que se venden. Esta es una máxima clave. No captar por captar cualquier cosa, sino tener inmuebles que se venden, inmuebles atractivos, inmuebles en buena locación, inmuebles con buen precio, con buen espacio, en buen lugar, etcétera, etcétera. Segundo, la buena captación es un factor clave para Century 21. Volvemos a repetir el concepto de la buena captación. Dedicarnos a captar total. Vamos a tener 1,100 colegas que van a ofertar nuestro inmueble si es atractivo, si es vendible, si está en un buen lugar. Tercero, la planificación, su plan de negocios individual como asesor y el uso del CRM son factores de éxito mundialmente reconocidos. Sepamos usar las herramientas tecnológicas que nos brinda la red de Century 21. Cuarto, tengamos todas las respuestas en la palma de la mano. Usemos fichas técnicas de Century 21 listas para trabajar. Usemos el sistema que tenemos con todos los datos en línea. Mantengamos nuestras fichas técnicas sin datos, si quieren, en un lugar rápido de captación y para poder enviar rápidamente, ya sea por WhatsApp o por cualquier medio, a las personas que nos lo requieran. Quinto, el Century, el 21 Online, el sistema es realmente de clase mundial, eso puedo dar fe. Yo hice evaluación de sistemas para otras empresas. Pero todo se basa en que los datos estén bien cargados. Repetimos este dato en el momento. Por eso se llama online. De nada me sirve a mí cargar mis datos a fin de mes, cuando ya simplemente para que vean mis lados y vean mis captaciones y qué sé yo. El sistema online debe ser registrado en el día, y si se usara el CRM como corresponde, en el cual puedo interactuar con otros asesores, puedo agendar visitas, etcétera, etcétera, la potencia de esta herramienta es tremenda. Sexto, las herramientas de mercadotecnia son de clase mundial, vienen con personalización. Si se utiliza su usuario en el Century 21 Online, es muy fácil hacer publicidades, bajar artículos, lo que yo necesito, no solamente de un inmueble, sino para hacer campañas de captación, de reclutamiento, de llamar a más clientes, etcétera, etcétera. Las herramientas de Century 21 en la parte de mercadotecnia son muy poderosas. Les recomiendo que entren y vean todas los artes y los trabajos que hay ahí. Y por último, nada es más importante que el conocimiento del negocio. Por ello, hay que ver el tema de los cursos de capacitación en la parte de la universidad. Hay cursos 100% disponibles donde hay todo lo que se necesita saber. Y no solamente eso, también hay que aprovechar estos ciclos de capacitación que les brinda Century 21 Bolivia. En ellos van a encontrar todas las herramientas necesarias y los tips requeridos para ser un buen asesor. Y recuerde, todo parece imposible hasta que se hace.